Buenas, yo voy a resolver el ejercicio del problema 2, en el cual consideramos la función presente y nos pide que en el literal A que la evaluemos en la función en 0 de 0, la función parcial respecto a x, la derivada parcial con respecto a y ambas, las tres evaluadas en 0 0. Para la primera parte evaluamos la función, reemplazamos en g de x, y 0 0 y la función nos queda cero porque evaluamos la integral de 0 a 0 y nos da cero. Después, con respecto a x, aplicaremos la regla de Leibniz, la cual nos da el enunciado que al derivar la parte superior de x nos queda un factor de 2x. Además, como el integrado contiene x, sumamos la integral de su derivada parcial interna. Al evaluar en el punto 0 0, una expresión que se mantiene constante, vemos que los dos componentes se anulan, dándonos cero. Hacemos este proceso análogo con la derivada parcial con respecto a y. Aquí incluso es más sencillo porque el integrado no depende directamente de y, por lo cual la integral de la derivada interna se hace cero. Solo sobrevive el término límite superior, en el cual cuando lo volvamos en cero cero nos da cero. Y ya. Y esto es lo que acabo de decir ahorita. Y en el literal B requerimos las segundas derivadas parciales. Para optimizar el cálculo nos conviene usar la expresión limpia que usamos en f de x. Este de aquí lo usamos acá porque ya la tenemos. Entonces, si derivamos f de y con respecto a la regla del producto y la evaluamos en el origen, el término del seno se cancela y nos queda simplemente coseno de cero, lo cual resulta ser uno. Al calcular la derivada de f de y con respecto a x, la evaluación en cero cero nos devuelve un cero, por lo cual sabemos que por la otra derivada cruzada también es cero. Y finalmente, f de x que le derivamos otra vez correspondiente al término de f de x. Todos los términos quedan acompañados por el factor de x y los límites integrados en el origen son cero. El resultado también va a ser cero. Entonces por eso todas aquí son cero. Ya. Se lo pedí ahorita que le derivamos con respecto a x. Aplicamos la regla y como cada término lo está multiplicando por x y al evaluarlo en x nos va a dar cero. Aquí lo mismo. Y ahora yendo al literal C, escribe el polinomio eterno de Taylor en segundo orden de f en cero cero y lo aproximamos a f de 0,1 y 0,2. Aquí aplicamos Taylor y como ya tenemos este aquí, ya tenemos este aquí, ya tenemos este aquí, sabemos que de estas de aquí la anterior solo f de este aquí dio uno. Entonces este es el único término que se mantiene, ya que todo el resto se multiplica por uno, por cero. Entonces nos quedaría aquí un medio de al cuadrado. Aquí lo evaluamos, lo reemplazamos, nos queda 0,0.02, que es el aproximado de la función aproximada aquí. Y listo. En este caso, voy a explicar la resolución del ejercicio número 3. Nos piden verificar un punto y demostrar que existe en otro punto. eh, y también verificar que la función sea de clase C1. Bueno, aquí nos dan la pendiente y la presión. Evaluamos el punto que nos dan de donde quiere que exista y P nos da uno y S nos da uno. Estos valores con el punto a verificar lo evaluamos en la función. Nos quedaría una función que es cero igual a cero, o sea que ese punto satisface a la ecuación y también a esa vecindad que está.
Por eso concluimos que ese punto existe y también se muestra que existe en esa vecindad que nos dan. Ahora, para verificar que sea una función de clase C1, primero vemos que la ecuación sea una función continua. Todos estos valores que nos dan, el logaritmo, el Euler y bueno, los valores enteros, son funciones continuas. Las únicas restricciones que hay es que lo de adentro del argumento del logaritmo sea mayor a cero, bueno, perdón, mayor a uno. Entonces, en el logaritmo de 2 se cumple, en el otro también se cumple, y en el Euler la única restricción es que uno más x por y sea mayor a cero. Eso también se cumple. Y por ende la función es continua en todo R2 en el punto 0,11, porque al evaluar bueno, en el logaritmo x0 queda y al cuadrado, y al cuadrado, aquí ponemos el 1, quedaría el logaritmo de 2, que es igual al logaritmo de acá. Y en el Euler quedaría v sobre 1, ya que x por y está multiplicando y x es cero. Entonces, se cumple que la función es continua. También hay que verificar sus derivadas parciales, que existan y que sean continuas. En este caso, la derivada parcial de f con respecto a x es esa que está ahí. En el punto que nos dan, también es continua y también existe, porque ya los únicos valores que se eliminarían quedaría 2 por y al cuadrado sobre uno más y al cuadrado, que eso es uno, porque el 2 se lo multiplica por uno arriba, abajo queda uno más uno, 2, entonces quedaría uno. Pero como estoy multiplicando una x allá afuera, eso queda cero. Y acá quedaría menos v sobre uno, quedaría mismo menos v. Y eso multiplicado por Euler elevado a la v sobre uno. Entonces, eso nos da un valor. En la derivada parcial de f con respecto a y, también nos queda algo parecido y nos queda una función que es continua. O sea, todas las derivadas parciales son funciones continuas. Entonces, se concluye que como las derivadas parciales existen y son funciones continuas también, la función es continua, entonces es de clase C1 en ese punto. Bueno, aquí no evalúo en el punto, pero salen las derivadas parciales. Ahora, en literal B, hallar el polinomio de Taylor de primer orden. Primero tenemos que sacar las derivadas parciales de f respecto a x, pero para eso hay que tomar caminos. Entonces, que, nos queda la derivada parcial y ahí la derivada de s respecto a x, porque estamos derivando en regla de la cadena. Bueno, eso es 2x, pero como el punto es 0,1, eso se hace cero, automáticamente se va. Y solo queda el segundo término, que es esta parte de aquí. Bueno, esa es la derivada de f con respecto a x, así mismo sacamos la derivada de f con respecto a y. Y ahora sí podemos sacar las derivadas de v respecto a x. ¿Por qué? Porque las derivadas de v respecto a y, bueno, a x es menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a v.
Entonces, como V sí tenemos y F ya obtuvimos sacando con la regla de la cadena, la podemos sacar las derivadas parciales. Y nos queda que la derivada de V con respecto a X es Euler sobre 3 más Euler. Y en V de Y también lo mismo, menos la derivada parcial de F con respecto a Y sobre la derivada parcial de F con respecto a V. Como eso ya sacamos anteriormente, o bueno, resolvemos de forma algebraica, evaluando en el punto 0,11 y nos queda que la derivada parcial de V respecto a Y es menos 2 sobre 3 más Euler. Y reemplazamos en el polinomio. Nos queda que la función evaluada en el punto 0,1 de V es 1 más la derivada parcial de V con respecto a X en el punto. Nos quedaba que Euler sobre 3 más, bueno, Euler por X. Esto es de 0, solo queda X. Estas son los, de, las matrices de los delta X, delta Y, que también. Y más la derivada de u con respecto a y evaluado en el punto 0,1, que eso también lo obtuvimos, que nos quedaba menos 2 sobre 3 más Euler por el y menos 1. Y nos queda que el polinomio de Taylor es 1 más Euler por x sobre 3 más Euler menos, bueno, más menos 2y más 2 sobre 3 más Euler.